Sin mayor preámbulo, permítanos entrar ya a los temas del día. Ayer, pues la industria de la aviación sufrió otro sablazo de parte, pues, del gobierno de la 4T en este afán de, pues, llevar tráfico al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y no tanto en desahogar el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues el presidente López Obrador se sacó de la manga un decreto en el que sin más hace prohibitiva ya las operaciones de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Rosario Avilés, ella es analista de la industria aeronáutica. ¿Cómo está, Rosario? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. Hola, Roger, ¿cómo están? Hola, Rosario. Pues aquí estamos efectivamente con estas noticias. La verdad es que sorprendió muchísimo a la industria de la carga aérea, porque si bien ya se había venido manejando el tema, pues se esperaba que hubiese un tiempo para negociar, para ver de qué manera se podría dar esta mudanza y sobre todo tener tiempo para que pues los operadores pudieran proyectar pues desde presupuestos para ver en cuánto les saldría, qué les están ofreciendo a las terminales aéreas alrededor del Valle de México, porque al final de cuentas el proyecto de decreto no establece que estas operaciones tengan que irse a la IFA, aunque esa era la Faltaba intención. más, ¿no? Yo lo único que le faltaba Pues al sí, decreto era obligarlos. Y eso que haces, ese apunte que haces es bien importante. Eso no quiere decir que se vayan a la IFA, ¿eh? Pueden irse a así Toluca, es. pueden irse a Querétaro, pueden irse A Puebla. a Puebla. En fin, ya dependerá del plan de negocios de cada aerolínea de carga. Así es, pero por otro lado, pues la verdad es que sí es una afectación muy grave, sobre todo con este plazo perentorio, porque pues hay muchas cosas que se derivan de este decreto. Por un lado, pensemos en estas cadenas de suministro que de por sí ya están sufriendo mucho una vez que pues se declaró la pandemia. Sabes que las cadenas se rompieron en muchos lugares por falta de suministros. También la guerra Rusia-Ucrania ha impedido que pues se den de una manera completa y lo hemos visto en industrias como la automotriz, donde han faltado los chips. Y en otras industrias como lo que son electrónicos. Y ahora con esto, pues se va a afectar muchísimo a la industria importadora y exportadora, porque pues van a tener este problema de adaptación que puede ser pues muy difícil. También pensemos en los trabajadores de estas empresas que pues obviamente tienen su vida alrededor del aeropuerto de la Ciudad de México o no tan lejos de él, y las familias que de ellos dependen. Entonces no es tan fácil como que mañana nos vamos a la IFA y a ver cómo llegan, ¿no? Entonces, esto va a provocar otros problemas. Además, la verdad es que es muy importante que si el AIFA pretende llevarse a las cargueras para allá, tiene que darles todas las condiciones para que tengan patios, bodegas, lugares de trabajo. Tienen que darles, pues, desde la infraestructura eléctrica, de agua potable, las salidas hacia las vías rápidas, hacia el ferrocarril, las autopistas, etcétera, ¿no? Para que ellos puedan, pues, hacer un plan que les permita ir adaptando esta operación, y también, bueno, pues que puedan ver de qué manera van a llevar su infraestructura. Pensemos en empresas que además no está claro, por ejemplo, las empresas de mensajería, no está claro en qué momento ya son de carga, ¿no? Porque no hay una definición concreta de qué es paquetería y qué es carga, y si dentro del decreto están ambas consideradas o solamente carga. En fin, esto va a provocar algún tipo de problema, porque también estás hablando de que llegue el avión y pues hay que desconsolidar la carga y luego distribuirla. Por Algunos supuesto. se irán en otros aviones, ¿no? Otro Claro. problema es, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Empresas, por ejemplo, como Lufthansa,
Lufthansa tiene aviones exclusivos de carga y tiene carga dentro de los aviones de pasajeros. Entonces, esto va a provocar muchísimos problemas. Sí, Rosario. ¿Y tú ves que sea, digamos, que otra ocurrencia más que sale de Palacio Nacional por todo esto que nos comentas? Porque, pues no solamente son los aviones y su llegada y el desembarco de las mercancías, sino toda la cadena de logística que va acompañada a este proceso que, pues no se va a dar de la noche a la mañana. Pues no, por supuesto, no puede ser algo, además 90 días la verdad no es nada para una operación de este tipo que tiene que ver una cantidad de problemas alrededor, incluso el mantenimiento de las aeronaves, todo el servicio que se le tiene que hacer, de repente decir, bueno, pues mañana nos vamos a Toluca, pues no es tan simple, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debiera hacerse es que haya una mesa a partir de esta publicación del anteproyecto de decreto o del proyecto de decreto, antes de que se publique en el diario oficial. Ha trascendido que había la intención de publicar inmediatamente en el diario oficial y entonces los 90 días empezarían a correr inmediatamente, pero ojalá que puedan sentarse en una mesa de trabajo porque en 90 días de ninguna manera va a ser tan simple para estas empresas el decidir el lugar y irse para allá y tener toda la infraestructura necesaria para replantear su modelo de negocios. Yo creo que no se pensó en estas cosas a la hora de sacar el decreto o el proyecto, o cuando menos no se ha consensado con la industria y esto la verdad sí puede traer problemas. Es previsible que haya algunos amparos y es previsible que también pues haya mucho enojo, y ya lo hay, porque pues no se ha consensado con las empresas y verdaderamente esto pone en riesgo muchas cadenas de suministro. A ver, yo me quiero regresar un poquito a la participación que tienen las aerolíneas comerciales, porque cargueras, pues no nomás es Masair o Estafeta o DHL o UPS, etcétera. También, como bien decías, ahí está el caso de Lufthansa, que en sus panzas pues llevan carga. Hay algunas otras empresas que estén en esa misma tesitura de Lufthansa, que las conozcamos básicamente por ser comerciales, por transportar pasajeros, pero que también el componente de la carga sea importante, de ahí que el obligarlas a irse de la Ciudad de México pues tenga implicaciones, repercusiones entre sus clientes, personas físicas en este caso. Los que se irían son las exclusivas de carga. De hecho, está dicho que queda fuera del decreto las empresas que lleven carga en el avión de pasajeros, siempre y cuando vengan juntos. Pero el caso, por ejemplo, de Lufthansa es un problema porque tiene ambas vocaciones y Air France está en el mismo caso. En este momento no estoy segura de que Qatar tenga, sí tiene la parte de carga, pero había manifestado cierto interés en también tener vuelos de pasajeros. Entonces, yo creo que esto, y Emirates también, esas dos empresas tendrían ese problema, porque claro, no puedes tener, imagínate el caso de Lufthansa o de Air France, que llevan muchos años operando en el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya tienen muy hecha su operación y que consolidan su carga que viene en el avión específico de carga con la que viene en la panza del avión de pasajeros y entonces pues tiene una sola oficina, pero ahora va a tener que tener dos, ¿no? Porque tienen solamente las exclusivas de carga son las que tienen que salir. Y aquí algo que es muy importante es que uno de los argumentos que se ha esgrimido para que esto suceda es la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. La verdad es que el aeropuerto de la Ciudad de México no está saturado, eso es eh, pues una mentira, una verdad a medias, porque recordemos que en el 2018, en 2017 llegó a haber hasta 400,000 operaciones y el año pasado no llegaron a 360,000. Entonces, no hay tal saturación en este momento. Además, a partir del 31 de octubre hay la limitación
de haber pasado de 61 operaciones por hora a 52. Entonces esto ya le quita saturación en pista. Y del lado de los edificios terminales, pues hay muchas infraestructuras que pueden quitarse de ahí para dar paso a tener más espacio para las cargueras, pero esto pues debería ser parte de esta mesa de negociación si el gobierno federal quisiera hacerlo. Yo creo que hay una idea de que las cargueras van a querer irse todas a la IFA, pero esto no está tan claro porque la IFA no les está ofreciendo todavía la infraestructura que requieren. Tendría que haber un compromiso muy serio de parte de ellas. Pues, y hay otro problema para los... Nos tenemos que ir a un corte porque ya nos agarró la guillotina. Te agradecemos mucho estos minutos, Rosario Avilés, analista de la industria aeronáutica. Gracias, Rosario. Vámonos a hacer una pausa y regresamos.